Estamos hablando con Alicia de su popular Día de Difuntos, que ya es el segundo año, creo, que se celebra también en el Instituto Cervantes. ¿Cómo surge esta iniciativa de montar el altar de muertos y celebrar por todo lo alto, en el centro de la cultura española, también un hermanamiento con la cultura mexicana en este Día de Difuntos? Gracias. Bueno, pues como somos una institución mexicana, parte de nuestras actividades se orientan a hacer la gestión cultural, es decir, a también transmitir los valores y las tradiciones mexicanas internacionalmente. Y a eso obedece que nosotros tengamos la iniciativa de querer montar en este año un buen altar de muertos, digamos, que de idea de las tradiciones y de los elementos que componen los altares o ofrendas de muertos, pero también pues transmitir nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestras creencias para el conocimiento del público español. Resulta curioso que teniendo esta vistosidad, los altares de muertos y esta celebración en México, se conozca poco en nuestro país, y también sorprende de alguna forma que teniendo unas raíces españolas, incluso la fiesta, y teniendo también una mayor cercanía cultural con nuestro país, sin embargo se esté popularizando tanto una fiesta como es Halloween, con todas las repercusiones económicas y culturales que eso implica. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, siempre hemos visto que la cultura que se transmite a través de la gran potencia mundial que son los Estados Unidos, pues penetra de alguna manera mucho más fácilmente que muchas de las tradiciones ancestrales que tienen los países. De tal suerte que, bueno, la noche de Halloween es la noche de las brujas, la noche de los gatos negros, de lo terrorífico, de lo horrible. Es distinto totalmente a lo que se muestra aquí a través de las tradiciones mexicanas, donde la muerte no tiene la concepción de patetismo, de dramatismo, sino que es más bien un elemento más de la vida, donde la vida trasciende a otra cosa, pero la gente recibe esto con aceptación, incluso con alegría, con colorido, en que, bueno, pues tal vez en algún momento regresan los muertos con nosotros, conviven con los vivos, y desde luego los vivos algún día estarán en donde quiera que sea que estén los muertos. Entonces, son conceptos diferentes. Nos explica un poquito, porque el altar de muertos tiene su código, igual que claro, todas estas manifestaciones, y tiene su estructura. Sí. ¿Podría explicarnos un poquito cómo está estructurado este altar de muertos y qué significa? Bueno, tradicionalmente la ofrenda o altar de muertos se coloca los días de muertos, dura 4 o 5 días en las casas, en establecimientos donde la gente se desborda para hacer este tipo de manifestaciones, digamos, de sus tradiciones. Y en este caso, bueno, pues hay que ver la parte principal del altar, que son los 7 estadios, donde el alma va pasando a través de uno, después otro, y así hasta llegar al 7º, la región de los muertos, que es conocido con el nombre indígena de Mictlán. El Mictlán, donde reside Mictlantecuhtli, el dios de la muerte. Pero también hay personas que mueren, por ejemplo, las mujeres que mueren en parto, los niños que mueren, gente que muere relacionada con alguna situación de agua, pues va con Tlaloc. El altar es una manifestación de la fusión cultural, del sincretismo cultural, de los elementos prehispánicos y los elementos españoles, de tal forma que vemos los elementos cristianos que aporta el mundo español conjugados con elementos como comida, bebida, el mismo culto ritual de los muertos que se utilizaba en el mundo prehispánico. Este año hemos dedicado la ofrenda, porque siempre se dedica a alguien que ha muerto, pues hemos dedicado la ofrenda, por ser un año muy especial, a Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y aquí está representado don Miguel de Cervantes como una calavera, y hay cosas alusivas, como en todo el altar, como pueden ver, al Quijote, a Sancho, y bueno, el retrato de Cervantes, por supuesto, en la parte de arriba, y porque también se conmemora el año que entra el de los 400 años de su muerte.
Entonces, este año lo hemos querido dedicar a Miguel de Cervantes. Es el segundo año que se celebra en España. Nos comentaba antes que no tiene esta fiesta demasiada repercusión en nuestro país, no se ha popularizado a pesar del colorismo que tiene como Halloween, pero ¿qué hay de la popularización de Halloween en el propio México? Es decir, ¿se está comiendo o no se está comiendo? No se lo come, digamos que conviven. México sí ha llegado el Halloween, pero no se han perdido nuestras tradiciones, lo cual es muy bueno. La gente sigue montando sus altares de muerto en casa, sigue recordando a sus muertos de acuerdo a las tradiciones ancestrales. El Halloween, bueno, es una cosa divertida donde los chicos van y piden dulces en la calle y se disfrazan, ¿no? Pero esto desde luego es la parte medular de la cultura mexicana. Ajá. En el Día de Muertos. Echo de menos, en algunos altares se ve mucho alcohol, en este altar hay poco alcohol. Esto imagino que es una elección consciente o no consciente. Pues sí. No pusimos un altar demasiado etílico, nos han dicho, bueno, no, hay elementos porque siempre van en el altar, ¿no? El elemento de que, bueno, la bebida alcohólica ha sido desde también la época prehispánica, ¿no? El pulque, el mezcal, todas estas cuestiones, pero también recordemos que el alcohol no se destila sino hasta que llegan los españoles. Entonces, bueno, es un elemento que siempre está presente en las ofrendas, pero también como un toque, ¿no? Tenemos otros como por ejemplo el perrito, el xoloscuincle de barro que tiene su cuerda donde se le lleva también al otro mundo, y desde luego las calaveras que son principalísimas en los altares y que José Guadalupe Posada, el famoso escritor, el famoso grabadista mexicano, pues las hizo tan famosas. Vemos las calaveras perfectamente decoradas, preciosas, pero lo que no nos ha dicho es que muchas de ellas son de azúcar, sí. Con lo cual la muerte es dulce. Sí, yo había dicho eso, la muerte no es recibida con el dramatismo o el patetismo del mundo occidental europeo, ¿no? Incluso los niños tienen sus calaveras y les van quitando los pedacitos para irselas comiendo, ¿no? Sí, ese es otro cosmorama. Es como la muerte que da vida, ¿no? Exactamente, la muerte es vida y la vida es muerte. Es un juego dialéctico de estas dos maneras de ver la vida y la muerte. Ajá. Pues con esta celebración vitalista del Día de Difuntos dejamos a nuestros lectores y le damos muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, al contrario.